Se arriesgó a dar a luz a los 60 años y un año después escuchó de su marido: «Este no es mi hijo». Pero lo que le dijo simplemente lo destruyó. Laura se sentó en la silla, se apretó contra sus suaves reposabrazos e intentó contener la respiración. La habitación estaba en silencio, pero su corazón latía tan fuerte que temía que se oyera en la habitación contigua. Los médicos, siempre tan confiados, la miraban ahora con inusitado interés. Veían a una anciana sin el mejor historial médico, pero no podían decir nada en contra del hecho de que la prueba de embarazo mostraba 2 signos brillantes, 2 rayas, un resultado positivo. Intentó sonreír, pero era imposible. La percepción de la realidad había desaparecido. El médico le dijo que sería mejor que se sentara. 60 años es mucho tiempo, Laura, le dijo. Pero ni una palabra resonó en su corazón. Se dio cuenta de que nunca había creído en los milagros. No podía permitirlo. Esto no era un milagro. David y Laura, juntos desde hace décadas. Su matrimonio es fuerte, pero siempre le faltó algo importante: hijos. David no pudo ser padre. Su infertilidad la descubrieron poco después de casarse. Entonces Laura, joven y esperanzada, no lo aceptó inmediatamente. No se rindió ni al tratamiento ni a los interminables intentos de fecundación in vitro. No podía renunciar a su sueño de ser madre, porque a sus ojos era más importante que todo. Laura siempre se decía a sí misma: si Dios quiere, me dará esta felicidad. Pero a medida que pasaba el tiempo, su sueño se hacía cada vez más irrealizable. Ambos intentaban aceptar su destino. David, como en una sombra olvidada, fue aceptándolo poco a poco. Pero Laura, ella seguía luchando. Cada año que pasaba, su deseo de ser madre le parecía más y más imposible. Había visto a otras mujeres más jóvenes que ella tener hijos, pero a ella no le había tocado ese don. Pero aquí, el azar. O, como ella prefería pensar, el destino. Un día en que Laura se sentía extrañamente cansada, débil, incluso mareada, decidió hacerse una prueba, solo para tranquilizarse. ¿Cuántas veces lo había hecho antes? Pero esta vez era diferente. Era de verdad. Un test de embarazo, pensó mientras miraba las 2 rayas y sentía que le temblaban los dedos. No podía creer lo que veían sus ojos. ¿Se había dado cuenta? David entró en la habitación. Cuando ella volvió la cara hacia él sonrió, sin darse cuenta de que seguía en estado de shock. Laura permaneció en silencio. «Hay algo que no me cuadra», dijo David. «¿Va todo bien?» Ella no contestó inmediatamente, pero entonces le mostró la prueba. Su mirada se congeló, lo miró al trasluz y volvió a comprobarlo. No se lo creía. No podía creerlo. Pero entonces su rostro se relajó. Lo comprendió. Se echó a reír. «¿Lo dices en serio? ¿De verdad?» Le temblaba la voz, y había un destello de alegría en sus ojos que Laura ni siquiera podía percibir ahora. Este fue el momento en que David encontró todo lo que una vez había soñado. Su sueño infantil de ser padre. Estaba emocionado, oyéndolo, pero sin creerlo. Pero Laura no se rió. Su rostro seguía igual, tenso y ansioso. No podía contener la respiración. Algo pesado, viejo y silencioso se posó sobre sus hombros. Podía sentir la ansiedad. No había alegría en su interior, solo desesperación. Ansiedad, porque necesitaba a ese niño. Sabía perfectamente que David no era el padre, y en ese momento Laura tomó la decisión de guardar silencio sobre lo que había hecho para que esto fuera posible.
una decisión que traería consigo vagas preguntas y una culpa monstruosa. Pero no podía decir la verdad. «Es nuestro milagro», dijo David. Pero en su mente no había milagros. Solo había horror. ¿De verdad había tomado esa decisión? La verdad no se ocultaría por mucho tiempo, pero se prometió a sí misma no hablar. Esta vez guardaría silencio. Hacía 2 meses. Laura estaba sentada en el borde de la cama, mirando fijamente la taza vacía que una vez había colocado sobre la mesa delante de David cada mañana. Hacía mucho tiempo que él no le preguntaba por qué no tomaba café. Él sabía que ella esperaba algo que no llegaba. Su cuerpo envejecía, y con él sus esperanzas de ser madre algún día. Se daba cuenta cada día, cada noche, cada mañana, cuando se levantaba y se miraba al espejo. El cuerpo que una vez había estado vivo, lleno de fuerza y esperanza, ahora parecía ajeno. David no sabía cómo apoyarla. Seguía diciendo que todo iría bien, que ya eran felices. Pero Laura sabía que era mentira. No era culpa suya no poder darle hijos, pero a sus ojos seguía siendo su deber. No podía deshacerse de ese dolor, de ese vacío que llenaba su alma. Y entonces, en ese momento, como la cresta de una ola, él apareció en su vida. Luca, un joven colega con el que había trabajado en el mismo proyecto. Era todo lo que ella había soñado alguna vez, lleno de energía, confianza y algo escurridizo que hacía que su corazón latiera más rápido. Sus ojos brillaban y su risa era ligera y contagiosa. Con él, Laura volvía a sentirse joven, viva, deseable. Era atento y había cuidado en su mirada, pero no el tipo de cuidado que proviene de un marido, sino el que nace del afecto y del deseo de atención. Siempre estaba a su lado cuando necesitaba apoyo. La escuchaba, la hacía reír, le recordaba que el mundo no era tan cruel como ella creía. En su presencia, en sus bromas, encontraba la válvula de escape que le faltaba últimamente. Olvidaba sus preocupaciones, su amargura, todo lo que había quedado atrás cuando ella y David habían intentado tener un hijo. Empezaron a hablar cada vez más. Él la llamaba superheroína, porque siempre tenía tiempo para todo, trabajar y cuidar de la casa. Él se fijaba en cada pequeña cosa, en cada movimiento que ella hacía, y en algún momento Laura se dio cuenta de que aquel joven podía ser algo más para ella. Podía ayudarla a olvidar, a recuperar la esperanza. Pero una noche, después de una difícil reunión con un cliente, le propuso tomar una copa. Había sido demasiado inesperado. Luca no era así, y Laura supo que algo estaba a punto de cambiar. No dijo que no. Hacía tiempo que no se sentía tan viva, tan necesitada. Estaban cerca, y entre ellos, como un hilo invisible, atraídos el uno por el otro. Aquella noche lo había cambiado todo. No había sido nada importante para ella, solo un intento de sentirse viva, un intento de olvidarse de sí misma. Una sola vez, y ni siquiera lo había pensado seriamente. Sabía que solo sería una vez, que no era culpa suya porque en ese momento no podía cambiar nada en su vida de todos modos. El dolor era demasiado, y esta noche era su manera de afrontarlo. Por la mañana, cuando se despertó, el cuerpo era extraño, al igual que su olor en la piel. Laura no entendía lo que sentía. Una parte de ella se daba cuenta de que había sido su elección y la otra se sentía vacía. Se sentía culpable, pero también satisfecha. Había tomado una decisión. Era su forma de afrontar el dolor. Sabía que su vida cambiaría, pero en ese momento no le importaba. No podía decirse a sí misma que era lo correcto,
pero tampoco podía admitir que era un error. Era solo una noche que nadie tenía por qué saber. Ahora, mirándose en el espejo, Laura ya no era la mujer que solía ser. Había tomado una decisión, y esa decisión formaba parte de su destino. Solo le quedaba esperar. Esperar que este acto la ayudara a hacer realidad su sueño. Y luego vendría todo. El embarazo fue duro. Laura sentía cada dolor en su cuerpo, cada cambio. Podía sentir cómo sus fuerzas se agotaban y no solo el bebé crecía en su interior, sino también el miedo. Ya no era joven y su cuerpo ya no respondía como cuando era joven. Los médicos le advirtieron que los riesgos para su salud eran demasiado grandes, que tenía que ponerse de parto, que el nacimiento sería extremadamente difícil. Pero Laura no escuchó. Estaba dispuesta a llegar hasta el final. El momento en que supo que estaba embarazada fue el más importante de su vida, y ahora, a pesar de todas las amenazas y advertencias, no podía parar. David estaba feliz. Creía que se trataba de un verdadero milagro, que Dios les había dado una oportunidad. Estaba lleno de alegría y orgullo. Cada día era más fácil con él, y su apoyo le daba fuerzas. La ayudaba en todo, en casa, con las comidas, incluso en el hospital. Nunca se separaba de ella. Sus ojos brillaban cuando hablaba del bebé. David estaba seguro de que era su deber estar a su lado, ayudarla y apoyarla. Y a pesar de todo lo que sentía, Laura no pudo evitar responderle con una sonrisa. Se daba cuenta de lo feliz que era, cómo se sentía cada día más seguro de sí mismo, como si de repente la vida volviera a tener sentido. Pero en el interior de Laura había un vacío. A pesar del apoyo de su marido, a pesar de haber tenido todas las oportunidades, no podía deshacerse de la sensación de que todo estaba mal. Tenía miedo, un miedo que crecía con su barriga. No tanto por el futuro parto, sino por el hecho de que su secreto pudiera ser revelado. Laura esperó, aguantó, esperó el día en que el bebé naciera y pudiera decirle a David que era su hijo, aunque ella misma sabía que no lo era. Pero eso no le importaba en ese momento. Lo que le importaba era que David creía que había sido padre, y eso la aliviaba interiormente. El parto fue difícil. Laura casi no podía respirar. Su cuerpo no podía con la tensión, con el dolor. Los médicos estuvieron con ella todo el tiempo, controlando su estado. Finalmente, oyeron el primer llanto del bebé. Cuando se lo pusieron en el pecho, sintió un sudor frío que le recorría la espalda. Era el momento que había estado esperando, pero ahora se daba cuenta de que no podía volver atrás. Todo lo que estaba ocurriendo en su vida ya no importaba. Miró al bebé, fuerte y sano, y sintió que su secreto se había hecho realidad. David se puso a su lado y lloró. No podía contener sus emociones. Esta era su felicidad, su milagro que ahora estaba en sus manos. Besó a Laura, la abrazó, le dirigió palabras de gratitud. No sabía cuánto tiempo había esperado este día, pero ahora por fin era padre. Era feliz, y Laura mirándole, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero su mirada se detuvo en el bebé. Era tan fuerte, tan sano. No era suyo, y Laura sintió que ese pensamiento se le metía en el alma y la carcomía por dentro. Todo lo que David había visto era mentira. No sabía lo que estaba pasando realmente. No sabía que su alegría se basaba en una verdad oculta. Había pasado un año. Fue un año de felicidad que David experimentó en su mundo lleno de confianza y alegría. Su vida, pensó, había encontrado sentido cuando tuvo a su hijo en brazos.
Crecía, se hacía fuerte, empezaba a pronunciar sus primeras palabras, a dar sus primeros pasos. David lo amaba con tal intensidad que no podía imaginar cómo había vivido antes. Era padre, y todo lo que hacía era por este niño. Estaba orgulloso de ser padre, y estaba seguro. El niño era su hijo, su continuación. Pero cada mes que pasaba, algo extraño empezaba a pellizcarle el corazón. Y tal vez no quería darse cuenta, pero ahora no podía ignorarlo. El niño, su hijo, no se parecía en nada a él. David no se dio cuenta enseguida, pero cada día se preguntaba más y más. ¿Por qué el niño tenía los ojos oscuros y él los tenía claros? ¿Por qué la piel del niño es de otro tono? ¿Por qué sus rasgos son tan diferentes? Intentó ignorarlo. Sí, son pequeñas cosas, se dijo David. Alguien de la familia debió de transmitirle esos rasgos. Alguien de la familia. No había pensado en ello el día que tuvo al niño en sus brazos por primera vez. Pero ahora que había pasado el tiempo, la duda empezaba a llenar lentamente su mente como una niebla, consumiendo poco a poco todo lo que le rodeaba. Cada día que miraba al niño, algo no encajaba. Le quería, como siempre había hecho, pero tenía la sensación de no conocerle del todo. David intentaba ser el padre que podía ser, a pesar de las dudas. Pero las dudas no desaparecían. En algún momento se convirtieron en un mal que se colaba en su alma como un silencioso río venenoso, imperceptible pero destructivo. David no podía decirle a Laura que le atormentaban esos pensamientos. No quería herirla, no quería herir sus sentimientos. Después de todo, ni siquiera podía imaginar cómo reaccionaría ella. La quería más que a nada en el mundo, y ella era su apoyo, su vida. Quería creer que todo era como ella decía, pero ahí estaban esas rarezas. Iban creciendo, como un vago pero inquietante rastro que nunca podría borrarse. David recordó aquellos momentos en los que tuvo a su hijo en brazos por primera vez. No pensó en el hecho de que pudiera no ser su hijo. Había estado seguro de que todo estaba bien, pero ahora su corazón no podía ignorarlo. Estas pequeñas cosas empezaban a romper su mundo perfecto, y sentía que ya no podía ocultarlo. No podía deshacerse del pensamiento, y si estaba equivocado, ese pensamiento no lo dejaba ir, no lo dejaba descansar. ¿Quería a su hijo? Sí. Lo amaba como a su propia vida. Era su hijo, y David sentía que eso era suficiente. Pero, ¿y si no lo era? No podía dejar de pensar en ello. El niño formaba parte de su vida, y a pesar de sus dudas, David seguía queriéndolo. Pero esas dudas no desaparecían. ¿Quería a Laura? Sí, absolutamente. No podía imaginar su vida sin ella. Era su mujer, era su apoyo, su sentido. Pero, ¿y si Laura le ocultaba algo importante? ¿Si su mundo, su felicidad, no era lo que él veía? Cada día las dudas se hacían más vívidas, más intrusivas. David podía sentir cómo empezaban a envenenar su relación con Laura. No sabía cómo afrontarlo. La quería, pero ahora ese veneno estaba dentro de él y ya no podía ignorarlo. No podía creer que pudiera ser verdad, pero tampoco podía cerrar los ojos ante lo evidente. Su mundo empezaba a desmoronarse y no sabía qué hacer al respecto. David se despertó por la noche, repasando los detalles en su cabeza una y otra vez. Vio aquellos ojos suyos, veía aquellos rasgos que le eran ajenos. Cada día, cada mirada a su hijo traía consigo dolor, ansiedad y más preguntas. El mundo que había creado se desmoronaba ante sus ojos. Seguía queriendo al niño, pero ese extraño vacío interior no desaparecía. Sabía que no podía seguir viviendo con ello. No podía ignorar el hecho de que algo no encajaba. Cada vez más sentía que algo se le ocultaba. David no era un hombre estúpido.
Estaba lleno de amor, dispuesto a perdonar cualquier cosa, pero este asunto seguía carcomiéndole por dentro. Y así, una noche, tomó una decisión. Fue a la farmacia, compró una prueba de ADN en silencio, sin demasiadas preguntas. Recordó cómo Laura le había hablado una vez de la confianza, pero ahora la confianza estaba destrozada por la duda, y la única forma de librarse de ese sentimiento era averiguar la verdad. No se lo dijo a Laura, no quería alarmarla, tenía que averiguarlo por sí mismo. David había hecho la prueba en secreto, la había dejado en su escritorio. Aunque no creía en esas cosas, sabía que si el resultado era el que temía, estaría preparado para ello. Pero, ¿se podía estar preparado cuando toda tu vida se desmoronaba? El sobre que tenía en las manos estaba frío y apretado. David se sentó a la mesa y lo abrió. Casi se quedó sin aliento cuando empezó a leer. Nada había cambiado. Una palabra, 0% afinidad. Sus ojos no podían creer lo que estaban leyendo. Se encogió, sintiendo que algo le oprimía el pecho. Le sudaban las palmas de las manos. Dejó el sobre la mesa y su mirada se congeló, sin saber qué hacer. En ese momento sintió que todo lo que conocía y amaba desaparecía. Todo era mentira. Quería creer en un milagro, quería creer que todo iría bien, pero ya no podía ocultar lo evidente. Así que lo hizo. Había descubierto la verdad, y ahora tenía que decidir cómo sobrevivir a todo esto. Esa noche, cuando Laura llegó a casa, no la recibió con alegría como solía hacer. David se sentó a la mesa, en silencio, con el rostro frío y tenso. Esperaba su mirada, pero no podía levantar los suyos. Sabía que ese momento llegaría. Sabía que tendría que preguntarle. Ella lo miró, sorprendida por su silencio. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, presintiendo que algo iba mal. David levantó la cabeza y la miró a los ojos. Se quedó callado, sin saber por dónde empezar. Todo lo que había estado pensando quedó en el aire. Vio su cara, su excitación. Todo en sus ojos, en sus expresiones faciales, decía que sabía que la estaban escondiendo. Pero permaneció en silencio. Las palabras no salían. Finalmente, dijo solo una. «Este no es mi hijo». Su rostro palideció. Se quedó inmóvil. David vio que le temblaban los labios, pero no dijo nada. No podía responder. Era más que una acusación. Era la revelación que había temido, y ahora se había hecho pública. El silencio los envolvió. David se sentó en completo silencio, sabiendo que este momento lo cambiaría todo. Laura no podía pronunciar palabra. Estaba como una estatua. Todo lo que había habido entre ellos, todo lo que habían construido, se desmoronó en un instante. David la miró de nuevo, y no había rabia ni dolor en sus ojos. Solo había expectativa vacía. Él ya lo sabía todo. Ya sabía que todo era falso, y ahora la miraba a ella, la mujer que amaba, y se daba cuenta de que nunca más podría recuperar la confianza que tenían. Este era el final. Laura abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Sintió que su cuerpo empezaba a temblar al derrumbarse todas sus defensas. Intentó justificarse, pero las palabras no le salían. Se dio cuenta de que ninguna excusa les devolvería lo que habían perdido. Ni siquiera podía empezar a explicarlo. Todo estaba dicho. David no podía seguir callado. Se sentó frente a Laura, con las manos cerradas en puños, pero no quería gritar. No quería que todo ese dolor saliera a la luz. Pensó que las cosas serían diferentes. Pensó que podría soportarlo, que podría hacer frente a lo que había pasado, pero ahora se daba cuenta de que no podía. «¿Quién es el padre?», preguntó, con la voz baja y ronca por la emoción contenida. Laura lo miró, con rostro impotente.
En sus ojos se leía el cansancio, casi la súplica, pero no podía responder. Intentó justificarse, pero las palabras no le salían. No era algo que pudiera explicar, era algo más. Era una verdad que no quería admitir y no encontraba la fuerza para decirla. Ya no sé cómo explicártelo, comenzó, con la voz temblorosa. Lo hice porque quería darte algo con lo que había soñado. Sabía cuánto deseabas ser padre. Quería que fueras feliz. David pareció no oírla. Continuó mirándola fijamente, sin creer que esto estuviera ocurriendo de verdad. Oía sus palabras, pero no tenían sentido. No podía entender cómo había sucedido todo esto, por qué ella había decidido hacer esto. No podía imaginar que el amor que se tenían era solo una fachada de lo que ella ocultaba. Laura notó cómo su mirada se distanciaba aún más, cómo sus ojos, llenos de dolor y decepción, perdían toda esperanza. Intentó continuar, intentó justificarse, pero todo lo que decía sonaba hueco. Sus palabras no tenían sentido porque la verdad pesaba demasiado. Ya, no puedo creer que hayas hecho esto, dijo David, y su voz, aunque no gritaba, estaba llena de desesperación. Simplemente tomaste una decisión que no era tuya. No tenías derecho a decidir por nosotros. No tenías derecho a cambiar nuestro mundo. Laura sintió un escalofrío en el cuerpo y los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no podía dejarlas salir. Estaba destrozada, pero su orgullo no la dejaba llorar. Intentó hablar, pero sus palabras eran cada vez menos coherentes. No sabía de qué otra forma luchar, dijo por fin, manteniendo la voz firme a duras penas. Quería que fueras feliz, creía que era la única manera. Pensaba que podríamos ser felices juntos, que todo saldría bien. David se levantó de su asiento. No sabía qué hacer. No sabía cómo seguir viviendo con esto. No podía mirarla. No entendía cómo podía no darse cuenta. Todo lo que habían construido se desmoronaba. Todo por lo que habían pasado estaba resultando ser una mentira. La miró por última vez, y Laura vio cómo su mirada se volvía inexpresiva, cómo todo en ella se congelaba. Sus ojos ya no la buscaban, no buscaban el perdón. Estaba frente a ella, y solo había una cosa en esa mirada: el final. Sin decir palabra, se levantó y caminó hacia la puerta. Laura no podía moverse. Sentía que el corazón se le apretaba mientras el vacío en su interior crecía a cada segundo. Sabía que se iba, pero no podía cambiar nada. Lo único que podía hacer era verlo desaparecer de su vida. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia ella. Su rostro estaba tranquilo, casi frío. No gritaba, no acusaba. Simplemente se alejó, como si saliera de su vida sin dejar nada más que una sombra. No quería formar parte de ella, y Laura se dio cuenta de que realmente se había ido, sin palabras, sin un adiós. No había intentado explicarse, no había intentado salvarlos, simplemente se había marchado. Cuando la puerta se cerró tras él, la habitación quedó en silencio. El silencio era ensordecedor, pesado, como los grilletes que ataban su alma. Laura permaneció sentada, incapaz de moverse. Sentía que todo lo que le importaba había desaparecido. Votos rotos, sueños destrozados, amor perdido. Luca estaba en el pasillo, agarrando un sobre que parecía pesar 1 tonelada. Acababa de conocer la verdad. Acababa de descubrir que el hijo del que le había hablado Laura no era de David. Aquel hecho fue como un puñetazo en las tripas, agudo, doloroso, sin aliento. Se quedó de pie, incapaz de creerlo. Era imposible.
Recordó el momento en que Laura le había dicho que había conseguido quedarse embarazada, y en aquel momento le había parecido bien. Pero ahora todo estaba cambiando. Sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Las palabras que Laura acababa de pronunciar resonaron en su cabeza. No es su bebé, es tuyo. No lo ocultaba. No intentaba justificarse. Le había dicho la verdad, y por extraño que pareciera, eso era aún peor. Él no podía creer que ella lo hubiera hecho, que se hubiera atrevido a dar ese paso. Estaba aturdido, no estaba preparado para ser padre, no quería serlo, no pensó que todo llevaría a estas consecuencias, tenía miedo de que cambiara todo. Laura, como siempre, intentó justificarse, diciendo que lo hacía por su felicidad, pero Luca no podía entenderlo. No sabía qué hacer ahora, qué pensar. No quería que le relacionaran con ese niño. No quería ser padre y, para ser sincero, no estaba preparado. Sentía que su decisión había arruinado completamente todo entre ellos. Intentó encontrar una explicación para sí mismo, pero no la encontró. Laura estaba frente a él, tratando desesperadamente de convencerlo. Temía que desapareciera, que se fuera de sus vidas como se había ido David. Pero Luca no tenía prisa por irse. Permaneció en silencio. Miró al niño que jugaba en el suelo como si nada hubiera pasado. El niño estaba sano, fuerte, sonriente. No sabía qué pasaría después, pero al mirar al niño, Luca sintió algo, una sensación extraña. No podía explicar lo que era, pero algo cambió en su interior. Era un hijo, viniera como viniera al mundo. Era difícil de admitir, pero Luca empezó a mirar al niño de otra manera. Lo veía como una prolongación de su vida. Y a pesar de su confusión y frustración, no podía abandonarlo. De repente se dio cuenta de que aunque no quisiera ser padre, eso no cambiaba el hecho de que ese niño formara parte de su vida. Y tal vez no era lo que él esperaba, pero era real. Laura lo vio cambiar, lo vio empezar a mirar a su hijo con otros ojos, y aunque no sabía lo que estaba pensando, sintió que tal vez no todo estaba perdido. Quizá aún tenían una oportunidad de ser una familia, pero entonces sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica. David. No podía creer que su llamada hubiera llegado en ese momento. Descolgó rápidamente, pero no obtuvo respuesta. No dijo nada, solo permaneció en silencio. Ella intentó decir algo, intentó explicarse, pero él seguía sin contestar. Lo intentó varias veces, pero David nunca cogía el teléfono. Ignoraba sus llamadas como si no existiera. Le dolía porque sentía que su silencio se convertía en un cuchillo que se clavaba lentamente en su corazón. Laura colgó el teléfono. Sentía que algo se derrumbaba, que todo a su alrededor empezaba a desmoronarse. Intentó luchar, intentó mantener algo unido, pero cada día le resultaba más difícil. David se había ido, y ahora Luca no sabía qué hacer. Aunque estaba cerca, seguía distante. Sentía miedo de volver a quedarse sola, de perderlo a él y al bebé. Volvió a mirar a su hijo, que seguía jugando sin darse cuenta de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. El niño era feliz, pero su mundo era muy distinto. Laura ya no podía fingir que todo iba a ir bien. Todo lo que había intentado construir ahora parecía una ilusión. No podía volver atrás, y en su cabeza no había un plan claro sobre qué hacer a continuación. Habían pasado 6 meses. 6 meses de silencio. 6 meses de un silencio insoportable en una casa que antes había estado llena de risas y conversaciones. Laura intentó acostumbrarse a este espacio vacío. Todo a su alrededor le recordaba el pasado, a David, lo feliz que había sido su vida, cómo había creído en un futuro brillante. Pero ahora todo parecía una ilusión. Miró a su hijo, que seguía creciendo, pareciéndose cada vez más al hombre que había sido su error, y al hombre que había sido su amigo,
pero nunca llegó a ser el hombre que debería haber sido. Cuando David regresó, no hizo ningún movimiento hacia ella. No intentó hablar. No intentó explicar su silencio. No la miró. Solo miró al niño. Sus ojos estaban llenos de confusión, dolor e incluso ternura. Pero Laura no podía entender qué pasaba exactamente en su alma. Entró en la casa sin decir palabra y se dirigió directamente al niño. Se arrodilló. Sus manos se cerraron en torno a los hombros del niño y en sus ojos Laura vio algo que no había visto en mucho tiempo. Amor. No sé si podré perdonar, dijo David en voz baja, como para sí mismo, pero sus palabras estaban llenas de dolor. Pero no puedo dejarle. Miró a Laura, pero su mirada era fría, distante. Ella sintió que todo lo que había habido entre ellos se desvanecía en el pasado. Todo lo que habían pasado parecía carecer de importancia. Él había tomado su decisión, y a sus ojos, ella ya no era la mujer que él amaba. Solo estaba aquí por su hijo. Laura le miró, dándose cuenta de lo que había perdido. Ya no podía recuperarlo. Él era diferente. Su amor había desaparecido y ella sabía que su lugar en la vida de él estaba vacío. Lo había perdido. No podía perdonarse lo que había hecho. Y si alguna vez había tenido la esperanza de que las cosas pudieran arreglarse, ahora veía que ese momento ya se le había escapado para siempre. Pero David no estaba solo. Luke, que había permanecido a su lado todo este tiempo, no les había abandonado. No se había ido. Estaba aquí a pesar de todo el dolor y la decepción. Siguió mirando a su hijo, y su mirada era diferente ahora. Ya no era el hombre que antes no quería ser padre. Empezó a darse cuenta de que su vínculo con este niño era inevitable. El niño se había convertido en parte de su vida. Luca podría haberse marchado, podría haberlo dejado todo atrás, pero se quedó. Laura sintió que todo cambiaba. La familia había cambiado. Ella perdía el amor, pero su hijo ganaba dos padres. Era doloroso. No era lo que había planeado, no era lo que quería, pero ahora se daba cuenta de que la vida seguía a pesar de sus errores y sus miedos. No podía deshacer lo que había sido y ahora lo único que tenía que hacer era ver cómo cambiaban todos. David y Luca estaban uno al lado del otro, los dos mirando a su hijo, los dos estando a su lado, y aunque su relación con Laura había cambiado, no podían marcharse. Formaban parte de su vida y ahora era inevitable. Laura se apartó, sabiendo que su mundo nunca volvería a ser el mismo. Observó cómo el hombre que era su marido y el que se había convertido en su amigo compartían esa responsabilidad. En ese momento se dio cuenta de que no importaba lo que pasara después. Había perdido a David, pero su hijo estaba a salvo. Estaba rodeado de amor. El amor de dos personas que no estaban preparadas, pero que ahora habían hecho su elección. Estaban aquí para apoyarle, para estar a su lado.